Hace calor en pleno invierno y cae nieve donde nunca antes lo había hecho. Llueve donde no debe, mientras que hay sequía donde siempre se han esperado abundantes lluvias. ¿Qué dirían ustedes si yo les dijera que todos estos cambios tienen que ver con la contaminación del aire? Lo que está sucediendo tiene nombre propio. Los científicos lo han llamado cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Cuando cambia el clima, o sea, cuando se da un cambio del clima así, o sea, fuerte, ¿no? Por ejemplo, de sol a nublado. No sé cómo explicarlo, No, la verdad no, disculpa. ¿Te interesa el cambio climático? Sí. ¿Mucho? Ay, más o menos. ¿A qué se debe el cambio de temperatura en la Tierra? Ay, no sé. A las estaciones, me imagino. Nuestro planeta está rodeado por la atmósfera, donde se encuentran en forma natural los gases de efecto invernadero. Estos gases permiten que una parte de toda la radiación solar que llega a la Tierra se quede dentro de esta especie de manta de aire que es la atmósfera, conservando así el calor necesario para nuestra vida. Desde el comienzo de la era industrial hasta nuestros días, el uso de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo ha aumentado sin cesar, produciendo que esta natural concentración de gases de efecto invernadero creciera, elevando así la temperatura del planeta. El cambio climático es un tema real, dejó de ser hace muchos años una posibilidad. Es un tema actual, porque estamos viviendo hoy sus consecuencias. Y es un tema global, porque finalmente cada país con prescindencia de su nivel de emisión va a sufrir los efectos. El incremento de la temperatura de la atmósfera generará derretimiento de glaciares, y esto supone afectar la capacidad productiva de hidroeléctricas. Supondrá cambios en los patrones de lluvia, afectando a la agricultura y exponiendo a inundaciones a 92 millones de personas en el mundo. Cambios en el nivel del mar, exponiendo a riesgo ciudades costeras e islas. Significará afectar bosques, con un 30% calculado de zonas vulnerables. Y el desierto continuará su silenciosa expansión, quitando tierras fértiles indispensables para el hombre. Todos estos desastres traerán consigo más hambre y enfermedades. Y los países en vías de desarrollo, como el Perú, somos los más vulnerables. Según el panel intergubernamental sobre cambio climático, el fenómeno del Niño es cada vez más frecuente e intenso. Para el Perú esto significa más inundaciones en algunos sitios y sequías en otros. Esto afectaría gravemente nuestra agricultura. Además, la actividad pesquera se vería afectada por la disminución o el alejamiento de algunas especies marinas. Las hidroeléctricas y el abastecimiento de aguas en las ciudades se verían afectados por la disminución de los glaciares y aumentaría la incidencia de algunas enfermedades como la malaria y el dengue. Por otro lado, y agravando el problema, la deforestación cada vez más acelerada ha hecho que la función de limpiadores del aire que los árboles cumplen haya disminuido. Según un informe elaborado en 1998 por el Consejo Nacional del Ambiente, CONAM, las mayores emisiones en nuestro país provenían de la deforestación y quema de la Amazonía para destinar el suelo a cultivos. Hasta 1995, el Perú había deforestado 10 millones de hectáreas. Según datos también del CONAM, entidad que dirige las acciones de cambio climático en el país, se prevé que en 10 años, el sector transporte será el que más gases de efecto invernadero emita y la situación será crítica. El CONAM quiere alertar sobre lo que los científicos del mundo entero han dicho. Se necesita un cambio tecnológico. Tenemos que usar fuentes de energía que no contaminen. Hay que encontrar formas limpias de desarrollo para nuestro futuro, porque si no, dentro de muy pocos años, estaremos viviendo la peor de nuestras pesadillas. ¿Qué están haciendo los gobiernos para evitar los devastadores efectos que el cambio climático va a traer? ¿Sabes qué es el protocolo de Kioto? No he escuchado, primera vez. No tengo idea. ¿Protocolo de Kioto? Ah, no tengo ni idea. Tengo una idea, creo que es como un protocolo para evitar eso, pues el calentamiento global. Protocolo de Kioto. No. Esa pregunta no sé. En 1989, y debido a la alerta de los científicos del mundo entero, la Asamblea General de las Naciones Unidas acordó negociar una convención sobre cambio climático, que fue firmada en Río de Janeiro en 1992.
Más tarde, en 1997, los 170 países miembros de la Convención adoptaron en Japón el llamado Protocolo de Kioto. Aquí se aplican dos principios jurídicos. El primero, el de soberanía responsable. Esto significa que todos los países son soberanos para explotar sus recursos. Sin embargo, no pueden hacerlo libremente. La limitación está en que no deben afectar el medio ambiente de otros estados, tampoco afectar el medio ambiente más allá de la jurisdicción nacional. El segundo principio, muy importante también, es el de responsabilidades comunes pero diferenciadas. El mundo, los países del mundo entero, deben de proteger el clima mundial, pero los que más emiten obviamente tienen que esforzarse mucho más. Y los que menos emiten, que son los países en desarrollo, tenemos todavía que desarrollarnos económicamente. La Convención de Cambio Climático tomó una medida inmediata. Los países industrializados, los países ricos, tenían que reducir sus emisiones para el año 2000 a los niveles que tenían en el año 90. Desgraciadamente esto no se ha cumplido, solamente es el caso de Alemania e Inglaterra y de Europa Oriental por recesión económica. En el protocolo de Kioto, el mundo entero ya comprendió que no es necesario enfriar la economía para proteger la atmósfera y por tanto el clima mundial. Los que menos emitimos, es decir, los países pobres, seremos los más afectados, pues nuestra capacidad de respuesta es menor. No es justo, pero es la realidad. El cambio climático ya está sucediendo y por eso debemos vigilar que se cumplan los acuerdos internacionales. El Perú debe actuar desde ahora, no debe postergar las acciones necesarias para disminuir su vulnerabilidad frente a las consecuencias del calentamiento global. Además de eso, que ya es muy importante, el gobierno y los diversos niveles de autoridades, empresas y sociedad civil deben concentrar sus esfuerzos en diversas acciones que benefician e involucran a diversos sectores de la economía. Tenemos, para empezar, la información constante de la ciudadanía, la promoción de energías renovables, la eficiencia energética, la sustitución del carbón y el petróleo por el gas natural, la promoción de programas de desarrollo rural que disminuyan la deforestación, así como la agricultura migratoria, y algo muy importante y urgente que es la implementación de revisiones técnicas del parque automotor. Todas estas tecnologías son tan convenientes y positivas que más allá del problema del cambio climático, su aplicación tiene muchas ventajas. Por ejemplo, hablemos sobre gas natural. Hablemos sobre el gas de camisea. Cada año consumimos más petróleo y por tanto cada vez importamos más. El yacimiento de gas natural de Camisea nos permitirá, sin exportar, autoabastecernos durante 80 años, pues el gas puede sustituir a la gasolina como combustible más limpio y más barato para el transporte y para la industria. Lo cierto es que hay una percepción equivocada en el sentido que los problemas ambientales les tocará a otros, pero creo que eso no es la verdad, eso no es la realidad y está el tema mucho más cerca de lo que pensamos. Y eso obliga a acción nuestra. Es fundamental construir una cultura ambiental como único medio de enfrentar con optimismo el futuro. Eso supone que cada cual es un actor informado, pero además un protagonista y no solamente un mero espectador. ¿Sabías que tú y yo podemos hacer mucho? Evita el uso de aerosoles y sprays. Recicla los desechos todo lo que puedas y nunca quemes la basura. ¿Sabías que la reforestación alivia el efecto invernadero? Planta árboles y no olvides que los nativos necesitan menos agua. ¿Sabías que a cierto nivel de demanda de energía se ponen en marcha centrales eléctricas que necesitan combustible diésel para su funcionamiento? Apaga siempre las luces que no usas. Trata de usar focos ahorradores. Si tienes que comprar una terma o cocina, prefiere las de gas o solares. Las eléctricas consumen mucha electricidad y las de querosene afectan las vías respiratorias y los pulmones en especial. ¿Sabías que en los atoros de tránsito los automóviles consumen inútilmente más combustible? Evita la congestión de tráfico. Exige a los conductores de micro que no se detengan en cualquier sitio. Si vas en taxi, no lo detengas en medio de la pista.
Usa la bicicleta, es sana y no contamina. Y muy importante, realiza tu revisión técnica anual. ¿Qué dejarías de hacer para evitar el calentamiento global de la Tierra? No tomar más combis, por ejemplo, que boten un montón, hacer como una huelga a la combi contaminante. Eso sobre todo. Reciclaje, utilizar papel reciclado. Buscar alternativas del uso de consumo de gasolina, por ejemplo, de petróleo. El cambio climático ya está sucediendo y es irreversible. Se calcula que la temperatura media mundial subirá en hasta casi 6 grados centígrados. Esto afectará la vida de millones de personas sobre el planeta. ¿Esperaremos a que sea demasiado tarde? Conéctate a la vida en este hermoso planeta azul que es nuestra casa y nuestro hogar. Debemos hacer algo y debemos hacerlo ahora.